Buenos días, doctor Walter Suárez. ¿Me escucha? Muchas gracias, muy buenos días. ¿Cómo está, doctor? Gracias por aceptar la invitación, por estar acá con nosotros para, analizar un poco la perspectiva de lo que ocurre en Ecuador, principalmente desde el punto de vista de la inseguridad. Y quiero empezar por ahí, porque es el tema que siempre nos aboca. Bienvenido, doctor. Cuéntenos cómo ve la situación, cómo analiza el gobierno frente a esto y las perspectivas en un futuro frente a unas elecciones que están ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, en efecto, ¿no? Desde mi experiencia como operador de justicia y como docente universitario, pues doy este criterio que debe de significar pues un aporte para lo que tiene que hacer el nuevo gobierno o este que pretende reelegirse. Ujú. Indudablemente que estamos frente a una situación muy compleja por el auge delincuencial que ha llegado a niveles de convertirse en transnacional, es decir, Ujú. bandas delincuenciales que hoy día se las identifica como narco terroristas. ¿Ya? Mire, este gobierno que pretende, yo diría, en esta desesperación por su negligencia frente a lo que es este debacle de la inseguridad. Mire, no han pasado pues, ni 2 años, apenas pocos meses en realidad, y tenemos 3 ministros del Interior. Así es. Pregunto Un yo, año y pico. ¿qué tipo de trabajo respecto a la seguridad se puede hacer? Hay un mensaje desde el gobierno central y pugnando con el gobierno seccional, en este caso el gobierno seccional del Cantón Guayaquil. A ver, ¿quién controla las cámaras de seguridad? Por Ujú. favor. Es terrible. Dice, dice el refrán, divide y reinarás. Mire usted, en esta disyuntiva, en esta situación en la cual se pugna frente a quien tiene este control, pues las bandas delincuenciales dicen, aquí todos están divididos y entonces nosotros podemos hacer lo que nos venga en gana. Ujú. Hay un trabajo, lamentablemente, que hace la fuerza pública, que hace la administración de justicia, que puede estar condicionada a ciertas situaciones que ya vamos a hablar, y lo que debe de hacer el gobierno central y los gobiernos seccionales. Allí no está habiendo un trabajo de cooperación, de corresponsabilidad, de colaboración interinstitucional. Y mientras haya estas falencias, no haya un Ujú. trabajo de equipo, lamentablemente no se puede hacer un trabajo contundente, no Ujú. puede haber un trabajo efectivo contra estos grupos narcodelincuenciales. Por Ujú. lo tanto, considero que ese decreto que se firmó a inicios del año pasado, donde se estableció Una guerra interna. una guerra interna, lamentablemente hoy día con el plan FEDNIC es un verdadero fracaso. Claro. Y es un fracaso porque no se ha hecho un trabajo de corresponsabilidad y no se han hecho las cosas oportunamente. Ujú. Otro punto que considero frente a esto, mire, se ha pretendido que la Asamblea Nacional dé un pronunciamiento frente a cooperación interinstitucional de países frente a la seguridad. Vengan, por favor, fuerzas especiales. Ya. Mire, quienes hemos estudiado el derecho constitucional y el derecho administrativo y por tanto desde el derecho penal, esto termina siendo una especie de un eufemismo, porque no es necesario que la Asamblea Nacional dé un pronunciamiento para cooperación bilateral que ya se lo hizo el año pasado. Ujú. Se lo suscribió desde el gobierno del señor Lazo. Es más, se le entregó a través de ese último convenio de cooperación de seguridad con los Estados Unidos 25 millones de dólares. Pregunto yo, ¿dónde está esa plata? Ujú. Trajeron un avión, claro, dijeron repotenciado, lo donó los Estados Unidos, lanchas para el control del narcotráfico en el mar, vinieron capacitación, entrenamiento, y ahora nos dicen que ya la fuerza interna no puede enfrentar esta guerra, ¿sí? Declarada desde el gobierno central.
Entonces, Ujú. esto termina siendo un fracaso. Ahora, no se está enviando un mensaje claro, transparente al pueblo ecuatoriano cuando le dice vamos a tener vamos a suscribir un nuevo convenio con gobiernos amigos, primero que no nos dicen qué gobiernos, Claro, no no nos dice nada. dicen, no dicen. Ujú, Ahora entiendo que el que podrá firmar ese convenio, ampliarlo con el que ya está, es con los Estados Unidos. ujú. Aparte de eso, por favor, eso no es de la noche a la mañana. Eso tiene un procedimiento, un trámite. Suscribir un nuevo convenio o ampliarlo, digo yo, tiene un tiempo porque eso pasa también por decisión de los Estados Unidos y tiene que aterrizar en el Ecuador en la Corte Constitucional. Más grave aún, si pretenden poner bases militares en el Ecuador, porque eso tiene otro tratamiento Ujú. mucho más amplio que se llama reforma constitucional. Tiene que reformarse el artículo 5 de la Constitución para poner bases permanentes en el Ecuador. Es decir, no se está enviando un mensaje claro, contundente y que enfrente, reprima, ¿sí?, a estos grupos narcodelictivos. Ujú. No hay tampoco una política criminal que se necesita para poder reinsertar a esos jóvenes que están tomados por estos grupos narcodelictivos, narcoterroristas. Mire el caos carcelario que Ujú. Doctor, existe. antes de avanzar por ahí, dejemos un poco en claro la situación para que la gente lo comprenda, aunque sabemos que la gente lo sabe, a veces siento y pienso que el gobierno toma al pueblo como muy, lo subestima demasiado, es decir, es clarísimo que no necesitaba la aprobación, pero se dio, ya la Asamblea con otra resolución le dijo, ok, si esto es tanto lo que pides, ok, Así es. entonces, doctor, esto es netamente electoral, netamente político. ¿Esto en qué le ayuda al presidente, incluso su campaña, o de una u otra manera esto en lugar de ayudarlo, porque parece que buscan excusas, termina cada vez y cuando de enterrar más esa aspiración, porque como usted dice, la gente se da cuenta, ¿no? A ver, mire, estimado licenciado, mire, el pueblo ecuatoriano, el pueblo ecuatoriano ve este mensaje y esta lectura, cómo se ha manejado el tema de la seguridad. Uh -huh. Mire, le metieron la mano, le metieron la mano al bolsillo, aumentando el 3% al IVA. Así es. Recaudaron aproximadamente 20.000 millones de dólares el año pasado. Pregunto yo, ¿cuánto de ese dinero han invertido en la seguridad pública? Así es. ¿Cuánto No han hay nada, invertido? no hay fecha, No hay, no hay pues. Por cantidades ni ahí tampoco escuché metas. que dijeron están hablando como de 45 o 50 millones de dólares. Por favor, hay un remanente recaudado de esos 20.000 que pasan casi o llegan a los 3.000 millones de dólares. Ese dinero debió haber sido eh, eh, distribuido para repotenciar toda la parte logística, técnica, operativa de las fuerzas públicas en el Ecuador. Uh Eso -huh. no existe. Uh -huh. Mire, acaban cómo están asesinando a los agentes de policía. Claro. Hace pocos días, Uh -huh. un alto miembro de las Fuerzas Armadas, Uh -huh. que era parte de este equipo para combatir estos grupos, fue asesinado. Totalmente. Y entonces el pueblo dice, por favor, si a ellos que son parte de ese Uh equipo -huh. que deben de tener una Uh -huh. seguridad, ¿cómo estamos el común de la Uh gente? -huh. Uh -huh. Entonces, allí es lo que se tiene que analizar. El nuevo gobierno Uh -huh. tiene que establecer un equipo de trabajo, ¿sí?, técnico, eficiente, que procure establecer una política criminal para contener y reprimir a estos grupos narcodelictivos, Uh -huh. establecer un sistema carcelario eficiente, de Uh -huh. calidad. Y por favor, aquí hay que buscar lo que se llama y tanto se dice es reconstruir el tejido social, Totalmente. la juventud en manos de estos grupos. A mí me apena mucho, ¿no?, cuando alguien dice,
hay que castigar como se castiga a los mayores de edad, a estos menores de 10, 14, 15 años, que lamentablemente hay que analizar en qué situaciones son condicionados o sometidos a estos grupos narcodelictivos y que luego terminan en estos centros carcelarios, ¿sí? Donde simplemente van a perfeccionarse ante otros que pueden cometer mayores delitos. Por lo tanto, se necesita aquí, obviamente, un sistema de justicia independiente, un cuerpo jurídico que permita, es por lo contrario, oiga, venga el vecino a ayudarme. No, necesitamos una fuerza pública que tenga Totalmente. todos los equipos y los elementos, la asistencia y la preparación para contener a estos grupos narcoterroristas. Es difícil y también otra cosa que veíamos hoy en la mañana y lo vamos a hablar en la tarde, actos de corrupción aparentemente en términos de compra incluso de material que ya se está cuestionando sobre su resistencia. Hay una polémica muy grande. Hubo una polémica también con el tema del nuevo ministro del Interior. Rescato sus palabras, que hay una crisis tremenda porque no hay un horizonte. Y me gustaría saber, doctor, su criterio sobre esta carta que envía a las Fuerzas Armadas, que es como un exhorto, como una solicitud, parecería ser a sus bases. Hay muchas lecturas, ¿no? Hay gente que dijo, bueno, eso parece muy, muy electoral. Otras personas dijeron, oye, esto es un grito desesperado de militares y policías que, como usted decía, están muriendo y tal vez los que están en primera línea dicen, puchica, pero si no tenemos horizonte, no hay un gobierno que invierte, ¿yo por qué tengo que morirme? ¿Cuál es su lectura, doctor, de esto? Mire, definitivamente usted tiene la razón y es lo que yo he estado leyendo en estos últimos días. Ese pronunciamiento sí me parece preocupante de las Claro. Fuerzas Armadas. No puede tomar partido. Las Fuerzas Armadas no son deliberantes, obviamente. Y aquí se pretende dar una lectura hacia el pueblo ecuatoriano de que si no está este gobierno, si no se hace este trabajo, pues todo va a ser un fracaso. Y no es así, Ya está un porque fracaso. ya así es. Entonces se necesita un nuevo gobierno que venga a establecer, como he dicho, a través de una nueva política criminal, ¿sí? Una nueva estructura administrativa y de gobierno para contener y enfrentar, ¿sí?, a este auge delincuencial que hoy día no somete solo al pueblo ecuatoriano frente al narcotráfico, el lavado de activos o la minería ilegal, sino que ya el común de los ciudadanos, el pequeño tiendero no puede tener del barrio, no puede tener allí su pequeño negocio porque es extorsionado o porque es secuestrado. Entonces, se necesita, frente a todo este fracaso que pues a todas luces se ve, el pueblo así lo considera, el pueblo así lo nota, y entonces se necesita reformular, hacer un nuevo planteamiento desde la actividad del gobierno frente a la seguridad pública. Es decir, también tiene que ver mucho con el tema del presupuesto, porque si no hay ese, o más que todo también sobre la política pública, como decía doctor, o sea, si no hay una claridad desde la cabeza principal, desde la política de avance, de inyección de plata, de fortaleza, de no esperar que la policía esté rogando que le regalen para la gasolina, nunca se va a tener un resultado positivo, por un lado. Y por otro, completamente descartado, doctor, desde su experiencia, que la mano dura sea el mejor camino para combatir esto. Es decir, retomando las palabras que usted decía sobre los menores, porque hay una división de criterios y parecería ser que la sociedad se divide en precisamente eso de del palo e incluso llegar hasta, estos niños que murieron eran delincuentes, dicen, no, entonces muy bien, que los maten, entonces está bien que los desaparezcan. No es el camino, doctor, desde su experiencia, no nos va a llevar a nada y solo se va a generar más y más violencia. Por supuesto, así es. Mire, indigna usted que ya ha traído, nos ha recordado el tema de los 4 niños o menores de las Malvinas. Escuché actitudes y vi criterios desde el gobierno central, decir qué hacían esos menores a esas horas de la noche allí en una calle.
¿Por qué no dice que esos menores estaban jugando Claro. y que tienen un derecho constitucional de la recreación, del deporte, ¿sí? Y lo pueden hacer, obviamente, el Estado es el que tiene que asegurar, decirles, por favor, vengan, jueguen, interactúen, pero no, por lo contrario, se crea una especie de terror, ¿sí? Frente a actividades que pueden hacer los menores como el deporte. Entonces no podemos seguir así, criminalizando de esa manera, ¿sí? Lo que pueden hacer los menores y los jóvenes. Hay que más bien rescatar a esa juventud. Y mire, uno de los ejes tan importantes que se debe de hacer frente a esta recuperación en cuanto al tejido social es la educación. Por favor, los centros educativos están abandonados. No hay una formación adecuada. Y mire lo que ha pasado en la universidad. Yo vengo diciendo, estos últimos gobiernos han limitado el presupuesto a la universidad y ¿Ya? por tanto el ingreso, el acceso a la universidad. Les vengo insistiendo desde la docencia universitaria, abran las puertas de la Universidad del Pueblo, abran las puertas de la Universidad del Pueblo porque el joven, aunque tal vez no tenga en ese momento luego una oportunidad de trabajo, pero ha generado pensamiento, Claro. criterio, conciencia Oportunidad. social, oportunidad y podrá enfrentarse Totalmente. frente a estos avatares de estos auges delincuenciales o estos grupos narcodelictivos. Es la única forma, es decir, la educación aquí juega un papel fundamental, preponderante, protagónico para poder contener a estos grupos narcodelictivos. Doctor, y esto pasa también por un tema ideológico. Lamentablemente vamos por ahí. Y esto es interesante de que la gente lo comprenda. O sea, estamos incluso en esta lucha ideológica de un modelo político que te dice, a ver, a mí no me importa lo que le pase al otro. O sea, si este señor está por ahí deambulando, él se creó su vida, no tengo por qué pagarlo yo. Y si tiene que ir a la cárcel, pues métanlo. Y si tienen que desaparecerlo, desaparezca. Y luego otra visión que te dice, oye, hay que preocuparse un poco de esa gente, hay que darle educación. Si tal vez le damos oportunidad, el joven ya no va a ver estos grupos delincuenciales como lo mejor y podrían, no sé, ingresar al deporte, a los juegos, a algo que les dé oportunidad de vida. O esta gente que deambula que son mendigos, o esta gente que tiene problemas mentales, acogerlos. Han habido casos que gente que tiene problemas mentales, nadie los acoge y terminan cometiendo un crimen en la calle. Acá en mi ciudad pasó un tema parecido. Entonces, estamos frente a esos dos modelos, doctor. Sí, indudablemente, miren, no lo digo yo, hace poco salió un informe de cuál es la situación laboral en el Ecuador de los jóvenes. Me pareció grave y usted lo ha Sí, de sí, sí. conocer. El Sí, sí, sí. 80% de los jóvenes no tienen una oportunidad de empleo en el Ecuador. ¿Qué dijo este gobierno cuando asumió el poder? Este es el gobierno de los jóvenes, vamos a darle oportunidad a los jóvenes, vamos a darle trabajo a los jóvenes. Son estos jóvenes que se encuentran hoy día desilusionados. Y mire lo que se pretendió hacer en esta época electoral. Se pretendió darle bonos a los jóvenes, un bono allí, como decir, toma, y entonces en Vota por ese mí. juego, ¿sí? Decir de que, bueno, te he dado este bono, ahora tú decides por quién votar. Así Por es. favor, los Directo. jóvenes no necesitan eso, necesitan una oportunidad donde puedan desarrollar sus capacidades a través de un trabajo digno, lícito, que le permita subsistir, no una dádiva allí que fue por un tiempo solo por este proceso electoral. Que no se ha cumplido, le cuento, tengo algunas denuncias de que incluso se ha cumplido medio y de los totales que se han inscrito tampoco se les ha dado y me imagino yo que como el gobierno no obtuvo esos votos que quería, porque está claro que él quería ganar en primera vuelta, no lo hizo, tal vez si de pronto hasta se cae ese proyecto y ahí uno se da cuenta que realmente el interés es por el voto y por un ratito, pero lo que usted dice es cierto, es
la idea es, a ver, ok, gracias, ¿no? La gente coge la cosa por ahí. ¿Y qué pasa después? ¿Qué va a pasar mañana? Entonces hay que tener una perspectiva de futuro y de estabilidad, porque aparte de eso, los niveles de desempleo son, perdón, los niveles de empleo no adecuados son brutales. O sea, ¿qué hacemos con una sociedad que tiene trabajo inadecuado si no es, si no tiene capacidad de deuda, por ejemplo? Eso es gravísimo. Por supuesto, no hay esa posibilidad hoy día porque los jóvenes lamentablemente no tienen esas vías de acceso. Primero, como lo he dicho, desde la formación de la educación no hay fuentes lícitas de trabajo. Mire lo que pasa en la parte rural, en la parte de la periferia. Por favor, hoy día, ante la oportunidad de trabajo, ante las fuentes de ingreso lícito o que alguien desde el Estado pueda plantear, mire, aquí hay una fuente de recursos para capacitar, para darle asistencia técnica a los agricultores, no existe. No existe. Entonces usted ve hoy día en el pueblo más pequeño alguien que anda allí de prestamista dando dinero que usted sabe que no viene de una fuente lícita. Y entonces el pueblo se ve sometido a eso, la oportunidad de tener, pero los intereses terminan acabando con eso. Y esos jóvenes finalmente, ¿dónde terminan? Es un círculo vicioso, porque obviamente no van a ir a los centros poblados, a las grandes ciudades, a lugares donde puedan tener oportunidades plenas, terminarán yendo también a los lugares marginales y eso se termina siendo un círculo vicioso donde los jóvenes terminarán ante esta desesperación siendo parte de estos grupos delincuenciales. Esperando que la gente entienda que definitivamente, como lo dijo el doctor, el fracaso en el tema de seguridad es brutal de parte del gobierno y que tenga la decisión en las próximas elecciones. Doctor, gracias por su tiempo, sus palabras para despedirnos. Bien, le agradezco, Nelson, por esta oportunidad. Este es un programa que usted ha desarrollado y muy sintonizado y que me ha permitido, obviamente, desde la experiencia y de la docencia, poder dar un criterio de lo que puede hacer y debe de hacer el nuevo gobierno. Ojalá que así sea. Chao, doctor. Gracias. Un abrazo, gracias.